¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario, sin estigmas, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr ese objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado este próximo 8 de marzo, es de reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos para lograr la equidad de género y la transformación de las relaciones de poder entre ambos sexos. El tema de esta tarde, la importancia de los movimientos feministas en México. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Pues igualmente para mí es un placer, ya sabe, como cada semana saludarlo y también darle la bienvenida a todo nuestro auditorio, a las personas que amablemente nos sintonizan por cualquiera de los medios de comunicación de TV UAC. Aprovecho para recordarles que esta transmisión es totalmente en vivo y usted puede ponerse en contacto con nosotros a lo largo de esta hora. Además, lo invitamos a que nos sintonice a través de la señal de TV UAC, en televisión abierta es el canal 24.1, también en otros sistemas de televisión por paga nos puede sintonizar en el 124 de Megacable, el 24 de Axtel, el canal 14 de Easy. Y también nos puede buscar en redes sociales. Lo invitamos a que nos comparta, que nos siga. Nos puede buscar en Facebook y en YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Y por este medio usted va a poder ver nuevamente este programa. También nos puede sintonizar en vivo cada jueves y asimismo puede ver programas anteriores. Subimos contenido semanal, el contacto con nuestros invitados. Si usted quiere o desea que hablemos sobre algún tema en particular, este es el medio de contacto idóneo, donde nos puede hacer llegar sus comentarios o sus dudas jurídicas. Nosotros nos damos a la tarea de buscar expertos conocedores en el tema que nos puedan ayudar a disipar esas dudas recurrentes. La intención de este espacio, de este programa, es precisamente brindar orientación jurídica profesional y a toda la ciudadanía queretana y en otros estados en donde nos ven. También lo invitamos a que por estos medios nos haga llegar sus mensajes privados y reciba asesoría jurídica completamente gratuita por medio de cualquiera de estos servidores o también a través de nuestros invitados. Con mucho gusto estamos siempre al pendiente de usted. Pues sí, fíjense ustedes que tenemos hoy una gran invitada y gran amiga de esta mesa de trabajo y de este programa, a la cual, bueno, pues agradezco enormemente que haya aceptado la invitación y más para hablar de estos temas de gran impacto social. Por supuesto, no es nada sencillo, pues hablar, si hablamos de estos movimientos o de este tipo de ideologías, si es político o cultural, ¿verdad? El tema que vamos a abordar de los movimientos feministas. Y para entrar en tema, licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestra invitada, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña a la distancia, por supuesto, la maestra Cecilia Rasgado de Paz. A quienes no la conozcan, me permito presentarles que es abogada postulante. Además, es licenciada en Derecho con una especialidad en materia laboral. Tiene estudios de posgrado en maestría de Derecho Corporativo y Amparo. También ha cursado distintos diplomados en materia de derecho laboral, en materia de juicios orales y de estrategias de argumentación jurídica. Asimismo, es fundadora de la firma que lleva su nombre, Cecilia Rasgado Abogados, Soluciones Laborales Corporativo. Asimismo, es coautora del libro denominado El arquitecto del México postmoderno, reformas estructurales que le han dado rumbo a México.
Asimismo, nuestra invitada ha sido ponente, conferencista y catedrática en múltiples foros y conferencias, certificada en DS3 por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para implementar normas de seguridad y salud en los centros de trabajo. Asimismo, es miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas en Michoacán y también de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. No es la primera vez que nos acompaña en esta mesa de trabajo la maestra Cecilia Rasgado, pero como siempre le agradecemos que haya aceptado nuevamente la invitación. Es un placer, maestra, tenerla con nosotros. Buenas tardes, bienvenida. ¿Sí nos escucha? Maestra Cecilia, muy buenas tardes. Bueno, en lo que ya ven que los programas en vivo, la tecnología no tiene honor, ¿verdad? En lo que tomamos y retomamos la comunicación con nuestra invitada, pues es importante señalar qué es el movimiento feminista, qué busca el movimiento feminista, licenciada Laura, porque pues hablamos de una igualdad de derechos de hombres y de mujeres, no nada más de mujeres, sino hablamos de una igualdad de derechos y que tengamos los mismos derechos, lo cual incluye, repito, pues a veces puede haber una línea muy delgada en hacer un mal comentario y que pueda escucharse misógino, machista, ¿correcto? Entonces, ¿de qué manera, cómo también nosotros debemos de educarnos para no repetir estos patrones de conducta que pudiéramos incluso de forma inherente a nosotros hacer sin lograr o llevar a cabo este menoscabo contra el régimen o contra la persona, ¿verdad? Y de esta situación, pues vamos a estar abordando nuestro tema el día de hoy con nuestra invitada en el marco del Día Internacional de la Mujer, este próximo 8 de marzo. No sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, creo que es un tema muy importante, es un tema muy interesante y es necesario hablar al respecto porque efectivamente como sociedad existe mucha mala información o mucha mala costumbre porque existe una educación de todos desde que somos pequeños, sobre todo generaciones anteriores, las nuevas generaciones, y es importante concientizarnos qué es el feminismo, porque efectivamente se ha incluso distorsionado por los hechos sociales. O incluso los medios de comunicación, licenciada, claro, donde hablan de grupos radicales, ¿no? Sí. Y eso es lo que a veces pierde todo el sentido claro. del movimiento, ¿no? Sí, pero es importante recordar que esta situación de los derechos de la mujer no es algo nuevo. Esto ya tiene desde inicios del siglo XX, que las mujeres hemos luchado por tener un lugar en la sociedad y a lo mejor inició como una cuestión meramente política, como el derecho al sufragio, pero ha ido evolucionando, ha pasado por ámbitos laborales de reconocimiento de derechos, incluso de las trabajadoras domésticas, del reconocimiento de derecho del trabajo en casa de las mujeres que son amas de casa, y también ha resultado en una búsqueda de una igualdad, una equidad social. Es decir, no solamente estamos hablando de una cuestión de género, sino vamos más allá en cuanto a un reconocimiento laboral, un reconocimiento político, incluso un reconocimiento de capacidad económica. Pero efectivamente hay muchas conductas que todavía nos afectan y que todavía son un poco retroceso, pero es importante identificar cómo es que todos somos parte del machismo, es decir, no solamente cuando hablamos de un término machista, no solamente hablamos de un hombre que quiere tener cierto sometimiento o cierto poder respecto de una mujer, sino muchas de las veces somos las mismas mujeres quienes tenemos estas conductas machistas que es muy importante identificar y tratar de combatir. Sí, me comenta producción que ya tenemos a nuestra invitada. Maestra Cecilia, adelante, por favor. Comentábamos antes de que tuviéramos enlace, que nos pudiéramos comentar, ya ves que la tecnología a veces no tiene honor, que nos puedas decir, ¿qué es el feminismo? ¿No? Qué traicionera es la tecnología en estas ocasiones. Digo, perdón a todos los que nos están viendo, medio los escucho distorsionados, pero gracias por haberme invitado a dar este tema tan interesante e inclusive como medio tabú para nuestra sociedad. A mí me gustaría iniciar
entendiendo la deuda histórica que tenemos con este tema. ¿Y por qué? El feminismo se ha dividido por etapas. Estamos ahorita actualmente en una quinta oleada, pero ¿de qué va? ¿De qué va el feminismo en general? Si no es por una participación directa, asertiva, efectiva respecto de la reivindicación de los derechos que nos pertenecen. Al final, el movimiento feminista califica como el más antiguo, como el más constante. La primera oleada feminista en México comienza en un congreso en Yucatán, que 700 maestras por ahí se juntaron y dijeron, oye, pues ¿qué estamos haciendo nosotras como mujeres para que nos volteen a ver? Y entonces, justo como eran maestras, las primeras fueron 700 mujeres, si no mal recuerdo, la mayoría de ellas todas profesoras, y los temas que trataron en ese primer congreso, por así llamarlo, fue la secularización de la educación, la ciudadanía política de las mujeres, los derechos reproductivos y sexuales. Y pues bueno, al final como no se tuvo tanto impacto, pero en ese tiempo, en el constituyente, pues el Congreso pues dijo, mira, o sea, ya se reunió un grupo, creo que sí hay que voltear a ver a las mujeres, pero no pasó más, sino fue hasta el segundo movimiento, la segunda oleada feminista, que fue cuando las mexicanas empezaron a ejercer esa presión para que se les concediera lo que ahora todos libremente podemos hacer. Es el sufragio activo, el sufragio pasivo, este derecho conductor de otros derechos como el derecho a la patria potestad de los hijos, al patrimonio, un sinfín de cosas que en la segunda oleada, muy interesante, se empezaron a formar. Pero esto no se cristalizó, sino allá por los años de 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, cuando se empieza a consolidar esto que desde la primera oleada como que se escuchó, pero que no pasó más allá. Y entonces, después de ese periodo, viene nuestra tercera oleada de feministas sobre la producción de qué tenemos que hacer nosotras, que va de 1960 a 1970. En un aspecto muy general del feminismo, en el de decir, oye, tenemos desigualdad de beneficios profesionales, tenemos desigualdad de beneficios salariales, de beneficios políticos, y al final, en perjuicio, todo es de las mujeres, porque es increíble que en esa tercera oleada pudimos hablar por fin de la píldora anticonceptiva. Se consolidó este movimiento. Y ahorita yo lo estoy tratando de resumir en simples palabras, pero la realidad es que el movimiento no fue de 1 año, 2 años, la segunda oleada nada más duró 20 años. Y en esa segunda oleada hubo movimientos tan fuertes, mujeres tan llenas de convicción, que perdieron hasta la vida. Hubo revolución femenina, hubo desastres, hubo desafortunadamente personas que aún no creían en ese entonces, en la revolución tan impactante que estaban causando esas mujeres, que el máximo de perder la vida hoy es un momento de conmemorarse, porque el 8 de marzo no debe de ser oye, te felicito por ser mujer. No, espérame. Ven conmigo, esta reflexión y entiende por qué hoy estamos aquí. Porque gracias al feminismo estamos aquí. Cuando nosotros queremos abordar el simple hecho de poder decir vamos a votar, pues se logra en esa tercera oleada, pero no es hasta el 2014 que en aspectos políticos encontramos la obligación de paridad de género. En esta tercera oleada también viene una unión de grupos también que se encontraban segregados de mujeres, como mujeres indígenas, pobres, lesbianas, de todo tipo, de toda clase de mujeres, de diferentes culturas, para decir, ¿sabes qué? Nos unimos porque estamos demasiado segregadas, porque nadie nos está haciendo caso. Y entonces ahí en ese momento, en esa lucha
las mujeres es cuando logran ser visualizadas, es cuando logran ser reconocidas, es cuando dicen, ok, vamos a hacer acciones afirmativas, vamos a hacer estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de quizá medidas que compensen o que corrijan las discriminaciones resultantes de todas las prácticas o de todos los sistemas sociales que como lo decía desde un inicio, es una deuda histórica que tenemos, porque ser feminista no es una cuestión nada más que atañe a los hombres. Ser feminista atañe a todos los seres humanos. Hoy todos deberíamos de ser feministas y entendiendo de qué se trata. En México, después de la tercera oleada, se adoptan estas acciones afirmativas para las mujeres, a manera de que, como ya lo dije, en temas políticos se empieza a generar la cuota de género. Esto apenas en 2014, no crean que estamos hablando de los 1800, no. Empezamos en 1996 ahí en la política cuando decían, bueno, a ver, ya, como que sí nos estamos pasando de listos, vamos a empezar a hacer la cuota 70-30 y ya después allá como por el 2008 subieron un 10%, ¿no? Nos otorgaron el 10% y no fue hasta el 2014 donde dijeron, basta, 50 y 50, no tiene que haber forzosamente paridad de género. Y entonces, tratando de resumir, es increíble, importante, de mucha conciencia, los movimientos feministas en México. No son pocos, no han sido gratuitos, no han sido pacíficos tampoco. La agenda de la igualdad aún tiene pendientes importantes para las mujeres, para que podamos ejercer plenamente nuestro liderazgo político, nuestro liderazgo social, nuestro liderazgo económico. ¿A través de qué? A través no solamente de una conciencia social, sino de una paridad sustantiva de derechos y de oportunidades. Y quiero empezar con esto que me decías, maestro Gerardo. ¿Qué es el feminismo? Porque ahorita, por la mayoría, por lo que ha pasado, el feminismo lo consideramos como algo mal visto. Y no es así. Es una lucha para conseguir los mismos derechos entre el hombre y la mujer en una misma sociedad. Es la doctrina, es el movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de una de las capacidades y de uno de los derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Feminista al final del día, queridos maestros, ha sido una de las manifestaciones históricas más significativas por parte de las mujeres para conseguir nuestros derechos. Por ejemplo, que se dio en la segunda oleada, como lo he dicho, el del voto. Y no fue un movimiento pacifista. Repito, mujeres perdieron la vida en este movimiento. Y hoy que nos encontramos aquí en este siglo XXI y más en nuestro país, sigue existiendo esta ignorancia respecto de este término, respecto de este significado, ya que muchos a veces solemos confundir realmente este movimiento y el por qué y el para qué de ello. Y las palabras son demasiado importantes. El feminismo se ha presentado y se sigue presentando con un movimiento igualitario y de equidad, aunque a veces el etiquetarte en esta sociedad como soy feminista sigue siendo objeto de prejuicios por parte de cientos de personas. Y no los culpo, nada más los invito a que se acerquen a entender de qué se trata. El feminismo siempre se ha visto como el antagónico del machismo, pero no es así, ¿ok? El machismo, por regla común, lo vamos a definir como la actitud o manera de pensar de que quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior en cualquier aspecto a la mujer. Y aquí es bien importante que no confundamos el feminismo con el embrismo,
Ojo, es bien importante, ya que si no, no tendría caso ni sentido todas las oleadas, las 4 oleadas que ya hemos pasado en nuestra historia y que hoy nos encontramos en una 5ª oleada. El embrismo lo que busca, sí, es esta superioridad, ¿no?, de la mujer frente al hombre. Porque inclusive nuestra Constitución en su artículo 4 pues habla, ¿no?, de una igualdad sustantiva y de una igualdad real. O sea, hay muchos que hasta ahorita siguen diciendo, pues órale, quieres ser igual, ¿no? Pues órale, quieres andar de albañil, pues cárgate el cemento. Y no se trata de eso, porque sabemos que existen diferencias. Tratemos igual a los iguales y diferentes a los diferentes. Ante una igualdad sustantiva y real, entendamos de qué se trata esta situación. ¿Okay? Sí, maestra. Es bien importante que nosotros entendamos principalmente este tema feminista. En la mayor parte del mundo, maestros, la mujer goza de mayores oportunidades respecto a la educación. Sí, sí es cierto. ¿Se ha visto una mayor participación de la mujer? Sí, completamente cierto también. Pero esto no quiere decir, o esto no significa que el patriarcado haya acabado y que tengamos la igualdad entre ambos géneros. Aún continúan desigualdades en los salarios. Las brechas salariales, los techos de cristal. Volteamos a ver las empresas, ahí las tenemos. Se les sigue pagando mucho menos a la mujer que a los hombres. ¿Y qué me dicen de la violencia doméstica? En la pandemia, la propia secretaria del Trabajo dijo, la secretaria de Gobernación, la que antes era secretaria de Gobernación, la pandemia tiene cara de mujer y no es una mujer feliz, porque la mujer está escondida con su agresor. ¿Qué ha pasado? Se incrementó, se disparó. Y seguimos pensando que las mujeres deben tener una mayor responsabilidad en las actividades del hogar, ¿no? Y seamos sinceros, maestros, seamos sinceros a quienes nos están escuchando. En México aún estamos en pañales en el tema del feminismo. Basta cómo vemos a muchas de las opiniones de la sociedad que siguen siendo machistas en muchas cuestiones de la vida cotidiana. Evidentemente, al hacer un análisis y cuando me invitan a hacer esta plática con ustedes, es importante, reitero, entender de qué va, porque impera el desconocimiento total al respecto de este tema. Porque a lo mejor lo único que entendemos es lo que vemos en la tele, que ya rayaron el monumento al Ángel de la Independencia o monumentos históricos. Inmediatamente el rechazo. Y eso lo voy a abordar más adelante. Sí. Cuando nosotros, maestro, cuando nosotros ignoramos, cuando nosotros desconocemos la verdadera causa, entonces en esta incomprensión inmediatamente viene el rechazo. Y cuando viene el rechazo hay 2 extremos. O te ignoro o me voy contra ti. Y esa parte es a veces la que no podemos entender, porque si ahorita yo te digo que soy feminista, me calificas como feminazi. Imagínense qué grave, ¿no? Y se usa en un sentido peyorativo. O sea, es ir en contra del feminismo. Y al final, en general, o en contra de alguna feminista en particular. Y sobre todo a las feministas que percibimos como radicales, ¿sí? Con el argumento de que la feminista no busca la igualdad entre hombres y mujeres. Y hace ratito les comentaba, y no sé si ustedes lo han visto, y a lo mejor muchos de su audiencia. A mí en lo particular, como mexicana, ver rayado el Ángel de la Independencia, ver rayados monumentos históricos, me molesta, por supuesto. Porque déjenme decirles, y no es una incongruencia, estoy en contra del vandalismo y de cualquier tipo de violencia. Y también entiendo que la violencia no se soluciona con más violencia, ¿ok? Y jamás voy a poder justificarlo. Sin embargo,
Hoy sí entiendo algo que es bien importante. Si yo discuto o si yo hablo con una persona que a lo mejor no tiene mi mismo ideal, ¿sí? A lo mejor pues no me le voy a ir en contra. Me voy a permitir entender sus razones. Y si aún así no las entiendo, sí las voy a respetar. Y regreso al hecho de que a mí me molesta que rayen monumentos históricos. Pero también en una reunión que tuve con feministas radicales, me decían, oye Cecilia, ¿qué imagen te puede indignar más? ¿El ángel de la independencia rayado? ¿O que te entregan a tu hermana con ácido en la cara? ¿O que te entreguen a tu esposa o que te entreguen a tu mamá en una bolsa negra en cachitos? Yo dije, caray. Sí es cierto. Uno, desde el sentido común, ¿no? Reacciona y dice, no, sí, espérame. Yo no haría eso. Yo me manifestaría de otra manera. Pero también es cierto que yo no estoy en esa situación, gracias a Dios. Yo no estoy en esa situación. Y mi modo racional ahorita te dice, no sabría cómo reaccionar. Y no sé si en ese momento yo agarraría y me iría a aventar vidrios, no lo sé. No podría saber cómo reaccionar. Seguramente no sería una reacción para poder decir, ¡ay! Vean a esa loca que está ahí gritando, pintarrajeando. Necesitamos entender las razones, entender los motivos, empatizar con los motivos y decir, sí es cierto, todos reaccionamos diferente y no por eso te voy a juzgar y no por eso te voy a catalogar de una o de cierta manera. Sí. Y entonces ahí es donde yo les digo, entendamos que el feminismo también es cultura, que cada quien desde su trinchera habla como le fue en la feria. Esa es la realidad. Y que sería muy inhumano inclusive ponerme a juzgar a las personas que reaccionan de una u otra manera. Sí. Si yo a mi alrededor puedo hacer algo, con todo gusto lo haré. Ya, interrúmpeme, maestro, porque si no yo No. me arranco, ¿eh? Fíjate que no, al contrario, maestra, este mensaje que pones, diríamos los clásicos, pone los puntos sobre las is, maestra, creo que es lo que verdaderamente nos hace hacer conciencia, porque nadie va a entender hasta que no sienta el dolor. Es más, cada quien, como diríamos, cada quien sabe cómo le aprieta el zapato, ¿correcto? Y entonces hasta que no vivas un dolor, una pena de esta naturaleza, podrás entender que necesitamos pugnar por una igualdad, porque eso sí, todos dicen, es que eres hijo de esto, hijo de aquello, pero mi mamá no. Entonces, no es así. Necesitamos hacer conciencia. Maestra, si me lo permites, necesitamos hacer la pausa de este primer bloque y regresamos entonces para seguir desmenuzando el feminismo, porque efectivamente me gustaría tocar este punto. Muchas personas, o se perdió incluso el año pasado estos movimientos, incluso en ruedas de prensa previos al próximo martes, yo veía hoy, el día de hoy, que mismas compañeras se peleaban en plena rueda de prensa y decían, es que tú eres radical. Entonces, creo que si no tenemos conciencia y no tenemos un objetivo, se va a perder esta situación para caer en un fomento de odio, en un fomento de vandalismo, que no es el objetivo, ni ha sido la manera de expresar este derecho legítimo a una igualdad de derechos. Si me lo permites, vamos a la pausa y regresamos con las preguntas que ya tenemos aquí amablemente del público, de todos nuestros televidentes. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando de los movimientos feministas en México y nos acompaña la maestra Cecilia Rasgado de Paz. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el programa Hablemos Derecho. Continuamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Nos hace favor de acompañar a la distancia la maestra Cecilia Rasgado de Paz y estamos hablando de la importancia del movimiento feminista en México. Antes de irnos a la pausa estábamos comentando y nos quedamos ahí en ese punto de ¿qué se piensa del movimiento feminista? No es un grupo radical que busque dividir o fomentar odio contra el género masculino, sino que es un movimiento, pues ahí ya me gustaría que nuestra invitada nos pueda comentar si es un movimiento político, social, ¿qué queremos? Me parece a mí que es despertar conciencias de las mujeres y de todos en general, como grupo, en contra de la opresión y la violencia sexual, tomando en consideración que efectivamente esta pandemia nos dejó marcado una desigualdad muy, muy radical en lo que tiene que ver con la violencia, en lo que tiene que ver con los feminicidios, y que lejos de hacer conciencia, creo que esto los disparó aún más y con severas problemáticas de orden familiar, ¿no? Entonces, maestra, si pudiéramos retomar este punto. Hay dos pensamientos antifeministas. Por una parte, se dice que la igualdad entre ambos géneros ya está lograda, ¿no? Así, ándale, ya te hicimos caso, ya hiciste ruido, váyase a su casa, véanse nomás, ¿no? Uh-huh. Pero no es cierto, no está ni lograda, porque todavía no hemos llegado a la conciencia de absolutamente todos. Repito, ser feminista es cuestión de hombres y de mujeres. Y existe otro pensamiento que culpa al feminismo de la ausencia de valores en la institución familiar. Y en la sociedad en general, somos una sociedad perfecta y el feminismo vino a echarlo a perder todo. Y al final todo es supuestamente debido a la ausencia de la mujer en el hogar. ¿Dónde andas marchando? ¿Por qué no estás aquí en la casa? Ve cómo está el hijo. ¿Ok? Pero no hablemos solo de esos pensamientos. Hablemos realmente de los problemas, de las injusticias, de los abusos que desgraciadamente la mujer vive día a día, como micromachismos. Ahí les va. Hasta en la manera en la que hablamos, tenemos micromachismos. Son estas secuelas, ¿vale? De nuestra educación y al final de cómo los productos culturales que nos han formado como personas hacen que hoy, aunque critiquemos y denunciemos el machismo, podamos caer en algunas de sus trampas sin darnos cuenta y como país, aquí como país hoy, los números son bien fuertes. 7 mujeres mueren diario. Y si nos vamos quizá a un resumen o a un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que yo creo que al final con sus números que ellos arrojan se quedan cortos, ¿sí? Aproximadamente 7 mujeres son asesinadas diarias. Repito, me quedé corta, siento que se quedó corta. Al menos una es menor de edad. Al menos 2 van a ser mutiladas por el simple hecho de ser mujer, ¿de acuerdo? Unas 130 llamadas en las que van a denunciar que están siendo lesionadas intencionalmente, ¿no? En su mayoría por hombres, ¿ok? No digo que todos sean los hombres. Y aquí las 2/3 partes de esas mujeres son menores de edad. Eso lo dice el comisionado, ¿de acuerdo? En el 911, en este informe que dieron, se van a recibir casi 300 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. ¿De acuerdo? Y aquí, al menos por lo menos aquí en la Ciudad de México, más de la cuarta parte es del Estado de México. Y son algunas cifras de lo que ser mujer significa en México y los riesgos que corremos. Y cuando yo me puse a leer estos datos, me pude hacer una idea concreta del por qué el feminismo es necesario, de por qué no nada más es ver lo que está pasando en la tele cuando ya están pintarrajeando, ¿de acuerdo?
es hacer conciencia de lo que hoy estamos viviendo. En México hay inclusive 2 estados en los que se está pidiendo urgentemente esta alerta de género, urgente, y las autoridades no la otorgan. Y aunque ya existe una gran inequidad respecto de las condiciones laborales, existe una enorme violencia implícita en muchas de las condiciones en las que las mujeres viven aquí, en nuestro país. Y esto es mundial, este lastre es mundial. Pero hablemos aquí, en nuestro país. No nos vamos muy lejos. Y lo justifican con cultura, Niñas que no tienen acceso a educación. Niñas que son vendidas. Métanse a YouTube. Vean cómo esos pueblos, esas culturas que tienen, ahí están pasándole los billetes a la mamá, al papá, porque están vendiendo a su hija. Y ahí les va, Otras mujeres jamás van a poder aspirar a ejercer una carrera, porque sus familias ya les dijeron y les enseñan a que deben de casarse y deben de ser mujer de su casa, y que solo para eso existe. Y otras tantas aquí van a sufrir una vida de violencia doméstica, pues deben aguantar lo que su esposo decida, lo que su esposo mande, ¿no? Y pese a todo esto, el mayor reto del feminismo en México radica, como lo he estado diciendo en esta intervención y en la anterior, que entendamos de qué va, que entendamos de qué se trata el feminismo. El feminismo no es que las mujeres dejen de rasurarse, ¿no? Las que somos bigotonas. No se trata de que se dejen de enamorar de los hombres o que se vuelvan lesbianas. No. O que ahorita agarremos y maestra Laura agarre al maestro Gerardo y golpéelo y te odio. No. No es que dejemos de respetar a los hombres. No es que dejemos de respetar a otras mujeres, porque ellas toman decisiones diferentes a las que se promulgan a favor de cualquier lucha. Porque si hablamos de feminismo y de lo que busca en este sentido más estricto, es que estamos hablando de que el mundo tenga las condiciones para que las mujeres puedan decidir si quieren o no embarazarse, si quieren o no estudiar una carrera y qué carrera estudiar, que tengan igualdad de posibilidades para escalar a cierta posición, donde hoy por hoy solo están los hombres. Es que es el licenciado, el político, el tal. No. Que las mujeres decidan sobre su cuerpo, si quieren ser frondosas, si quieren ser delgadas, que vivan su sexualidad plenamente, libremente, sin ser llamadas de tal o de cual forma, que puedan vestirse como se les dé la gana, sin ser acostadas, sin decir, no, mi hijita, pues es que tú también te pones esa falda. O sea, provocas a los hombres. Ojo, micromachismo. Ahí está, en una cultura ideológica. Que las mujeres puedan caminar por la calle sin ser acosadas, que sean violadas, que sean muertas por el simple hecho de ser mujeres, que puedan decir no y que ese no se respete. Y eso también incluye que puedan decir, ¿sabes qué? Sí quiero ir a marchar, o no quiero ir a marchar, pero por ella, y que puedan casarse, o no, sin que otras feministas la señalen como traidoras de la causa. Se trata de respeto. Lo decía hace un momento la exsecretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, decía que en esta nueva normalidad, cuando empezaba la pandemia, cuando empezábamos a hablar de la nueva normalidad, decía que debía tener el rostro de mujer, ¿no? Porque si no, no iba a poderse entender como una nueva normalidad si no alcanzábamos la paridad de género. ¿Y saben qué, mis maestros? ¿Saben qué, las personas que nos están oyendo? Ahorita, en este momento en el que ustedes y yo estamos platicando, hay una mujer, ya menor de edad, que está siendo violentada, está siendo maltratada,
¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Criticando? ¿Haciendo conciencia? ¿Qué estamos haciendo en casa? Porque todo esto viene de los valores de casa. Y de verdad, es real. Ustedes y yo estamos platicando. Y yo, en este momento, lo único que puedo decir es agradecer por este espacio, porque nos permite llegar a otras personas. Y en el caso de la mujer que esté siendo violentada y que la justicia no alcance a llegar en este momento para ella, solo me queda pedirle a Dios que de verdad acabe pronto su sufrimiento, que si es que la justicia no llega a ella. Sí. Sí, muy correcto. Muy cierto, muy correcto, maestra, porque, pues, mira, fíjate que todavía no pasábamos ni siquiera 10 años en donde incluso la misma Iglesia Católica, y no me quiero meter en cuestiones de orden religioso, pero pues hablaba, incluso, bueno, ni siquiera estaba a favor de los preservativos. Vamos, la misma Iglesia. Pasamos el 96, llegamos al 2014, y como atinadamente lo comentabas, hablamos de una paridad de género. ¿Y dónde quedó cuando llegaban las mujeres para decir, bueno, sí, vamos a poner una mujer? Ah, pero llegabas, renuncias al cargo y ahora yo soy el suplente. Las famosas Juanitas, maestra. Entonces, creo yo que tiene que ver mucho con nuestra educación. Aquí en Querétaro, a menos de 70 kilómetros de la cabecera de la capital, tenemos un municipio, Amialco, y en hay un pueblo de origen indígena, Santiago Mezquititlán, maestra, en donde las mujeres llegan a los 16, 17 años y tienen la idea de casarse. Es más, para ellas ya son grandes, ya están quedadas. ¿Cómo cambiamos estos parámetros de educación? ¿Cómo hacemos que no evitar esto o cambiar esta situación? A través de la educación, a través de este tipo de programas de hacer conciencia, ¿no? Y, maestra, nos quedan menos de 8 minutos. Quiero pasar el micrófono con la licenciada Laura Méndez para que nos pueda también comentar las personas y las preguntas que tenemos aquí del público y que los podamos sintetizar, maestra, para que podamos cerrar con un mensaje final de esta aportación tuya. Licenciada Laura Méndez. Gracias. Sí, maestra, nos hacen llegar aquí algunas preguntas con respecto a los comentarios que usted ha hecho durante este bloque y al anterior. Específicamente nos pregunta Marcelina, ¿por qué se dice que hay tipos de feminismo? ¿Cuántos tipos de feminismo hay? También hablaba, maestra, que no hay que confundir el feminismo con el embrismo. ¿Qué diferencia hay? ¿A qué se refiere con estos términos distintos? Gracias. La diferencia del embrismo es como el antagónico del machismo, ¿no? El machismo es yo soy superior. Ah, pues espérame, yo como tengo este espíritu de embrismo, pues te voy a demostrar que soy superior. Y en esa inconsciencia es cuando perdemos el verdadero significado de que la lucha tiene que ser por una igualdad, ¿sí? Igualdad real, no solamente sustantiva, no solamente legal. Esa es la diferencia, el creer, las personas que creen que las mujeres están buscando una superioridad hacia el hombre, eso es embrismo. Las personas que buscan esa superioridad de la mujer sobre el hombre no son feministas. Es lo más alejado del feminismo. ¿De acuerdo? Y perdón, maestra Laura, la primera pregunta fue... Sí, que si existen diferentes tipos de feminismo. Claro. Hay colectivos, por ejemplo, feministas radicales, ¿no? Son estos feministas de hueso colorado, que van y dicen, yo doy mi vida si es necesario para exigir justicia. Por ejemplo, yo en lo particular nunca lo he hecho. Y repito, no estoy en contra de la violencia, pero sí me considero feminista al momento de poder platicar con ustedes, de poder desde mi entorno poder decirles, oye, a ver, espérame, cuidado con esto que estás permitiendo.
porque como les decía, a lo mejor los micromachismos se presentan hasta en una idea cultural de llega el marido, ¿no? Mijita, sírvele a tu marido. A ver, espérame, los dos venimos de trabajar, los dos somos un equipo. Ese tipo de detalles delicados es lo que hay que cuidar. Por eso existen diferentes feministas, ¿ok? Nada más que hay que sí tener claro el porqué de la lucha, que es una igualdad, ¿ok? Es una deuda histórica que tenemos en el rol de la mujer, ¿ok? No es tener estereotipos, no es que la mujer sea de casa y el hombre del trabajo. Los dos trabajan, los dos son proveedores, los dos son personas, los dos deben ganar igual, a salario igual, valor igual. Correcto. Bien, y también nos hacen un comentario con respecto al tema del vandalismo. Creo que es un tema importante porque hay muchas opiniones al respecto y creo que es interesante analizar puntos de vista, ¿no? Digo, todo, al final de cuentas todos son válidos, como el de este televidente que nos comenta. ¿Qué tiene que ver el vandalismo con los asesinatos? Lo que nos comentaba maestra de que, bueno, ¿qué prefieres? ¿Ver el ángel de la independencia rayado o que te entreguen a tu hermana pues por ahí lesionada, ¿no? Y es efectivamente, no tiene nada que ver el vandalismo con el feminismo, pero muchas veces las personas que no alcanzan a comprender o entender el movimiento feminista, lo único que ven reflejado en las marchas es mujeres rayando y aventando y rompiendo vidrios, y para mí eso es vandalismo, ¿no? Claro. Eso es vandalismo, pero al final es un reflejo del hartazgo de la sociedad, del hartazgo colectivo, de que a pesar de que tenemos leyes, porque somos un país social y damos unas leyes increíbles, pero al final nos faltan políticas públicas, al final la ley nos rebasa en la realidad, y detener a un feminista, bueno, todo el proceso que cuesta, ¿no? Maestra, sin lugar a dudas, el tema verdaderamente que nos da para más. ¿Qué quisiéramos? Yo creo que hacer otro programa más, maestra, pero bueno, saber que siempre contamos con usted y que es nuestra asesora en estos tipos de temas y de orden laboral en esta mesa de trabajo. Siempre es un gusto y un honor tenerla en esta mesa de trabajo. Maestra, en un minuto para poder despedirnos, porque si no nos cortan, ¿algún mensaje final? Los valores de verdad empiezan en casa. No tengamos la cultura de decir, es que lo mandé a la escuela y ve cómo me lo regresaron. Seamos responsables de nuestros hijos y formemos hombres y mujeres de bien. Dice por ahí una frase que cuando tus hijos les digan respeto, ética, amor, paz, compasión, y cuando estén hablando de todas esas cosas maravillosas, sé de tal manera que lo primero que se le venga a la cabeza a tu hijo sea tu nombre. Y en ese sentido, debemos de entender que a lo mejor no podemos hacer grandes cosas porque yo no estoy en el gobierno. No es mi interés. No puedo hacer grandes cosas a nivel federal, pero sí puedo hacer cosas en mi casa. Y eso que hago en mi casa lo puedo permear con mi vecino. Esos son los grandes cambios que nosotros necesitamos. Los pequeños detalles, los que empiezan en casa. Muchísimas gracias, maestra, y sabe que siempre es un gusto tener esta mesa de trabajo. Licenciada Laura Méndez, si podemos agradecer. Sí, muchas gracias, maestra, por acompañarnos. También queremos agradecer muchísimo a las personas que desde su casa, desde su teléfono nos ven, nos sintonizan cada semana. Por aquí hubo un comentario adicional que no alcanzamos a dar lectura, pero pues también queremos agradecer mucho a nuestro equipo de trabajo que está, gracias a quienes es posible la transmisión de este programa. Agradecemos a Denis Sánchez, que nos apoya en audio, a Edith Segura en controles, a Paulina Arzate, que está aquí detrás de cámaras, y por supuesto a nuestro productor Jaime Baralia. Muchas gracias a todos. Maestra, muchísimas gracias en verdad, y bueno, pues nos seguimos saludando. Gracias, y tenemos una cita el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.